están? Soy su profesora Magali, nuevamente con ustedes para desarrollar el tema de la semana número 2. En esta ocasión, el tema que vamos a trabajar es la realidad lingüística del Perú. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de las características de las lenguas, cómo son las lenguas, qué lenguas son comúnmente habladas, cuáles son las características de los hablantes, monolingües, bilingües, cuál es la realidad lingüística del Perú en sí, cómo nos distinguimos, qué diferencias hay entre las comunidades lingüísticas del Perú. Y también vamos a señalar algunos aspectos históricos acerca de la historia y evolución, ¿no?, del castellano. Bien, recordemos que la lengua es una unidad abstracta, es una unidad en la cual los hablantes utilizan una serie de códigos, ¿verdad? Signos de naturaleza lingüística. Ahora, todas las lenguas son abstractas, ¿verdad? Eso lo habíamos mencionado la semana número 1. Pero, si bien es cierto que la lengua es una unidad abstracta, su función principal de una lengua es de carácter social. Es decir, las lenguas se usan para que las personas puedan relacionarse, compartir y, sobre todo, lo que nosotros entendemos, comunicarse. Las lenguas tienen esa funcionalidad. Ahora bien, en el caso del Perú, existe una gran diversidad lingüística. Por eso nosotros decimos que el Perú es un país multilingüe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hablan más de 40 lenguas. Y en consecuencia también señalamos que es una región pluricultural. Es un lugar donde cohabitan diferentes sociedades, diferenciadas por sus tradiciones, baile, música, gastronomía, creencias, lenguas, religión. Eso nos distingue. Ahora, los hablantes en el Perú, en consecuencia, pueden ser monolingües. Se dice que son monolingües, ¿verdad?, cuando un hablante solamente va a manejar una lengua. Por lo tanto, ¿en el Perú hay monolingüismo? Sí. Ahora, también decimos que hay hablantes bilingües. El hablante bilingüe significa que una persona domina 2 lenguas. La pregunta, ¿habrá bilingüismo en el Perú? También hay bilingüismo. Por ejemplo, entre el castellano y el quechua, el castellano y el aymara, el castellano y el shipibo, el castellano, el aguaruna. Puede ser entre el castellano y alguna lengua originaria del Perú, o también puede ser entre las mismas lenguas originarias. Por ejemplo, un hablante que domine tanto el quechua como el aymara. Bien, ahora también existen hablantes que dominan más de 2 lenguas y a ellos se les denomina políglotas. Bien, en el Perú también existen diferentes tipos de lenguas, ¿no? Podemos señalar que hay lenguas amerindias. Recordemos que las lenguas amerindias también tienen otros sinónimos, ¿no? Las lenguas amerindias también se les puede decir lenguas nativas. Se las llama también originarias, porque son habladas, fueron usadas, han nacido dentro de este continente americano. Entonces, en el Perú hay esa naturaleza de lenguas. Estas lenguas amerindias del Perú se distinguen en 2 tipos. Hay familias lingüísticas del quechua y también hay familia lingüística aro, ¿no? Estas 2 familias pertenecen a la región andina del Perú. También hablamos de otras familias lingüísticas, por ejemplo, hablamos de la familia lingüística bora y de otras familias. Todas ellas podemos hablar del Jaracumbet,
de la familia Záparo, Tucano, ¿no? De la familia Huitoto. Estas familias se desarrollan en la comunidad de la Amazonía, en la región amazónica del Perú. Lo cierto es que tanto en la región andina como en la región amazónica se hablan lenguas amerindias, pero la zona con mayor complejidad y diversidad lingüística está en la región amazónica. Ahí hay más hablantes, ¿no? Más hablantes de diferentes lenguas. Pero la lengua más importante del Perú viene a ser el quechua. El quechua, ¿por qué? Porque se habla tanto en las regiones del norte, el centro, el sur del Perú. En el caso del quechua, podemos señalar que esta lengua no solamente es hablada en nuestro país, sino que esta lengua se habla en diferentes regiones. Por ejemplo, podemos señalar Colombia, también se habla en Bolivia, se habla en Brasil, es hablada también en Chile, Ecuador, Argentina y en nuestro país, ¿no? Entonces, es una de las lenguas con un gran número de hablantes en diferentes países de Sudamérica. No es exclusivamente el quechua una lengua del Perú. Lo cierto es que en el Perú se concentra la mayor población lingüística de quechua hablantes. Ahora, del Perú hay varias zonas donde se habla el quechua, pero la región sur es la que presenta la mayor población lingüística. Cuando se habla del quechua podemos señalar, por ejemplo, la región Ancash, la región Cusco, Huancavelica, Puno, podemos señalar la región Apurímac, donde hay un gran número de quechua hablantes. Ahora, en el caso de la selva, podemos señalar que en la Amazonía hay un gran número de hablantes, ¿no? De hablantes de lenguas nativas, de lenguas amazónicas. Podemos señalar, por ejemplo, 17 familias lingüísticas. Pero de ese gran conjunto de lenguas, las que se destacan son el shipibo, la guaruna, que es una lengua muy importante, y el ashánica. Son algunas de las lenguas más importantes, aunque muchas de ellas también están en un peligro de extinción. ¿Por qué? Porque hay un bilingüismo negativo, en el sentido de que el castellano cada vez ha ido ocupando mayor espacio dentro de los hablantes y se habla más castellano que lengua nativa, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos entender que en el Perú hay una gran cantidad de lenguas. ¿Cuántas lenguas se hablan aproximadamente en el Perú? Más de 40 lenguas, ¿correcto? Estas 40 lenguas están agrupadas, organizadas dentro de familias lingüísticas. Una familia lingüística comparte rasgos, características fonológicas, pueden ser fonéticas, sintácticas, morfológicas, entre ellas. Hay un parentesco, probablemente porque esas lenguas han tenido un origen, un pasado único, ¿no? Han tenido una protolengua, una lengua madre, y a partir de ellas se han diversificado. Hay muchas hipótesis acerca de la evolución de las lenguas, pero es cierto que ese parecido que hay entre las lenguas hace que éstas se sospechen como parte de una familia, de un mismo grupo lingüístico. En el Perú hay eso. Entonces se hablan muchas lenguas y también podemos destacar la presencia del aymara. El aymara es una lengua que se habla en la zona altiplánica del Perú. El aymara se habla en los departamentos de Puno, Moquegua y en Tacna. Pero la principal población lingüística del aymara está en Puno. Sin embargo, esta lengua también se habla en otras regiones de América del Sur. Por ejemplo, se habla en Bolivia,
y también se habla en Chile. La mayor población lingüística de aymara se concentra en el país boliviano, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferencia entre el quechua y el aymara, ¿no? El quechua representa la cultura andina del Perú, es la lengua más abanderada de todas las amerindias, en cambio el aymara es la segunda lengua más importante, pero la mayor población la posee Bolivia. Bien, ahora debemos de señalar algunas características que se presentan también en nuestro país. Podemos señalar que existen muchas lenguas en peligro de extinción. He mencionado hace un momento que las lenguas que están en este proceso son aquellas en las cuales se comparte la lengua nativa con el castellano, y el castellano ha ido ganando espacio, ¿no?, frente a la lengua amerindia. Estas lenguas en peligro de extinción principalmente son las lenguas amazónicas, de las cuales podríamos, por ejemplo, señalar el taushiro, la lengua muniche, la lengua resígaro. Y de las lenguas andinas podríamos señalar, por ejemplo, aquí el cauqui. El cauqui es una lengua que pertenece a la familia Aru, está emparentada con el aymara, pero el cauqui se habla en una provincia de Lima. Es una lengua también en peligro de extinción porque la comunidad de hablantes respecto a otras es minoritaria, ¿no? Por el número de hablantes a veces se determina el peligro y también por el bilingüismo. Ahora, también hay lenguas extintas. Se habla de lenguas extintas. Una lengua extinta es una lengua muerta, ¿no? Una lengua que se usó en el pasado, pero ha quedado el sustrato de esta lengua tal vez en la toponimia, ha quedado en los nombres de personas, en algunas costumbres, tradiciones, en el folclore, en los alimentos, en el nombre de plantas. Ha quedado rastros de ella grabados en la cultura de una región. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos mencionar a la lengua tayana del norte, ¿no?, sechura, en el sur la lengua puquina, la lengua quignan, la lengua olmos y la lengua mochica. Por no mencionar otras que probablemente la antropología, la lingüística y la historia vienen investigando constantemente para poder reconstruir el pasado lingüístico del Perú. Bien, ahora hablemos un poquito acerca del castellano. El castellano, o también llamado español, es una lengua que recibe este nombre debido al origen, ¿no?, al lugar del surgimiento del dialecto en Castilla. Este castellano justamente toma el nombre porque el latín, antiguamente el latín, era la lengua más importante y más hablada en el Imperio Romano. El latín se diferenciaba en latín culto y en latín vulgar. El latín culto era utilizado por la aristocracia, era usado por la gente de poder, por los filósofos, los pensadores, los académicos, los investigadores, los políticos, los ministros, la iglesia, y el latín vulgar era usado por el pueblo, por los campesinos, los trabajadores, ¿no?, los soldados, los guerreros, los militares, los comerciantes. Y la diferencia del latín con las lenguas amerindias del Perú es que esta lengua sí tenía escritura. Por lo tanto, sí había una forma de manifestación visual, visográfica, que se escribía, pero se escribía en latín culto, no se escribía en latín vulgar.
El latín vulgar era oral, el latín culto era el lenguaje escrito. Había una moda, evidentemente, en la época en la cual había que escribir y había que hablar tal como se escribía. Había un respeto por la escritura y por eso la manifestación escrita del latín era importante para usar correctamente la lengua. Bien, en el caso del castellano, este latín, cuando se expandió con la proyección del Imperio Romano, surgieron muchas lenguas, llamadas las lenguas romance. También se le dice lenguas neolatinas. Justamente esas lenguas de romance son la mezcla de latín con una lengua local que dio origen a nuevas lenguas. En el caso de Castilla, por ejemplo, dio origen al castellano, pero también surgieron otras lenguas. Por ejemplo, el francés, el catalán, el sardo, el provenzal, el romanche, el italiano, el rumano. Estas son las lenguas romance, las lenguas que surgieron a partir del latín. El castellano llega a América con el descubrimiento de este continente, ¿verdad? Aproximadamente en 1492, finales de 1400, pero llega al Perú en el siglo XVI, o sea, aproximadamente en 1551, y entra por el norte del Perú. Es decir, ingresa por la zona de Cajamarca y luego se expande a las diferentes regiones de nuestro país. Ahora, este castellano es una lengua que ha recogido tanto palabras del latín, ha recogido palabras del árabe, germanismos, americanismos, anglicismos y germanismos, galicismos. A ver, el castellano actual tiene muchas palabras que son de origen latino, por eso hablamos de latinismo. Arabismo, porque hay muchas palabras que provienen de lengua árabe. Germanismos son también palabras que provienen del grupo de hablantes de lenguas germánicas. Americanismos son aquellas palabras que se han incorporado al castellano y que son de origen de lenguas amerindias, como el quechua, el náhuatl, el taíno, la lengua caribe. Anglicismo se le dice a aquellas palabras del inglés específicamente que se han incorporado al castellano. Y galicismo son aquellas palabras que provienen del francés y también se han incorporado al castellano. Bueno, y así podemos seguir señalando más lenguas. Por ejemplo, podríamos señalar también en este grupo al italianismos, ¿no? Que son palabras del italiano que se han incorporado, por ejemplo, en la gastronomía, en el castellano. Entonces, el castellano no es una lengua pura, sino es una lengua que ha ido forjándose a través de la recopilación de otras lenguas, y estas le han dado solidez a nuestro léxico. Ahora, ¿cómo reconocer, por ejemplo, a los latinismos? Por la gran influencia léxica de palabras que se refieren a la religión o a la iglesia, ¿no? Los arabismos, que tienen que ver mucho con los temas de vivienda, construcción, alimentos, ganado, animales. Los germanismos tienen que ver mucho con temas de relaciones bélicas, conflictos, guerras. Los americanismos
aportan un léxico más relacionado al mundo animal y a las plantas, así como también algunas tradiciones. Los anglicismos dan mucho aporte en cuanto a la tecnología. Los galicismos del francés, mucho aporte en cuanto a lo que es moda, belleza, arte. Y los italianismos, su aporte léxico es en lo culinario, en la culinaria, ¿no? Bueno, la asociación de estas lenguas y de sus conceptos es que nos puede ayudar en algunos casos a determinar el origen de una palabra. Pero por otro lado también nos puede ayudar la familiaridad del origen de una palabra, ¿no? Por ejemplo, arroba, yo sé que arroba es una palabra que proviene del árabe, así como la palabra tregua, sé que por su significado está relacionado a conflictos bélicos, entonces lo voy a identificar como un germanismo. Entonces el castellano es una lengua que se forjó en la historia, en la madurez de España, y esta lengua viene a América y sigue recogiendo vocabulario, léxico, palabras y las va incorporando poco a poco a su vocabulario. Pero el castellano, cuando llega al Perú, este castellano tiene diferencias, ¿no? Diferencias tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Hay diferencias marcadas entre los costeños, por ejemplo, el gran gusto por articular el sonido Y, y siempre somos yeístas, por eso decimos calle, yuca, ¿no? Lluvia, ayer, y también ceceamos. El ceseo es un fenómeno fonético en el cual las personas articulan constantemente el sonido S, y no diferenciamos sonidos como la interdental Z. Por lo tanto, articulamos palabras como cena, zorro, subir, silla, de la misma manera. En cambio, en algunas zonas de la península ibérica, en España, sí distinguen la Z articulándola de una manera distinta. Por eso nosotros cuando escuchamos hablar a un español, nos damos cuenta que es un español justamente por su dejo, ¿verdad? Por su manera de hablar, por la pronunciación distinta de sus sonidos. La sierra peruana tiene un castellano influenciado por el quechua o por alguna de las lenguas amerindias, en realidad en general, ¿no? Por ese vínculo, por ese contacto lingüístico, es que se puede percibir que una persona es un castellano hablante de la sierra, porque tiene un léxico distinto, usa palabras, un vocabulario algo diferente al costeño, y también por la articulación de sus sonidos. Se nota mucho en lo fonético por los cambios vocálicos que tienen entre las vocales cerradas y U, y también por la construcción de sus frases, ¿no? Utilizan mucho el artículo en lugares donde no debe ir, el uso de los posesivos, la presencia de algunos morfemas como el diminutivo, es muy marcado el uso del diminutivo en el castellano andino, y también por el uso de algunos pronombres átonos como lo, la, le, en funciones que no le compete, es decir, ellos como que alteran un poquito el uso de estos pronombres por simplemente la confusión tal vez que se haya dado entre un sistema y otro, ¿no? En el caso de la selva, el castellano amazónico es un castellano muy rico porque está marcado y diferenciado debido a la gran tonalidad que presentan las lenguas amazónicas. Hay una entonación muy marcada en el castellano amazónico que nos permite reconocer que esta persona es de la selva. Asimismo, una gran recurrencia de los posesivos, los dobles posesivos en la construcción de la frase, en la estructura sintáctica de una oración.
Entonces, todos estos elementos fonéticos, sintácticos, nos hacen diferenciar, nos hacen ver un castellano distinto a otras partes del mundo. Este castellano amazónico no lo van a encontrar ustedes en otra parte. O sea, el castellano amazónico peruano es muy distinto a los castellanos que se hablan en otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Y así, el castellano es una de las lenguas más importantes del mundo. Y por eso hay una gran diversidad y hay una gran población lingüística que está cada vez emergiendo más al castellano, está creciendo y se están notando cada vez más estos fenómenos lingüísticos que son naturales en la actividad constante de los hablantes. Veamos ahora algunas preguntas relacionadas a esta teoría. 1. Establezca la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones relacionadas con las variedades regionales de la lengua. Luego, marque la alternativa correcta. 1. Se manifiestan a través de diferencias fonéticas, sintácticas, léxicas y morfológicas. A ver, ¿qué cosa es una variedad regional de la lengua? Es una diversidad, es un dialecto, ¿no? Porque eso es algo que habíamos comentado también la semana pasada. Recordemos que un dialecto es una variación en un determinado lugar, zona, distrito, provincia, país, que distingue a una comunidad lingüística. Entonces, esas diferencias se perciben a través de lo fonético, sí. Evidentemente, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que una persona es de la sierra por su manera de hablar. Nos damos cuenta que una persona es de la selva, de la Amazonía, por el dejo que comúnmente nosotros le decimos, presentan los hablantes. También puede haber diferencias sintácticas leves, algún cambio en la construcción de la frase, tal vez palabras típicas de ellos en su lugar, o alguna presencia morfológica leve que los distinga. Pero esas diferencias son, ojo, mínimas. Hay cambios mínimos entre una región y otra. Por lo tanto, la número 1 sería verdadero. Número 2. Desde el punto de vista lingüístico, son consideradas muestras del dialecto estándar. A ver, recordemos, ¿qué era un dialecto estándar? El dialecto estándar era la forma general, la expresión general común usada por la mayoría de hablantes, ¿correcto? Es un conocimiento general de la lengua que usan los hablantes. Por eso la gente se comunica generalmente a través del dialecto estándar, porque es lo que uniformiza prácticamente la lengua. Entonces, una variedad regional no puede ser considerada pues como un dialecto estándar, sino como un dialecto subestándar, porque una variedad regional es algo particular. Es como hablar, por ejemplo, del dialecto de los cajamarquinos. La variedad de los cajamarquinos es algo particular respecto al estándar. El estándar me permite comunicarme con un limeño, un cajamarquino, un panameño, un español, con cualquier hablante del castellano. Por lo tanto, esta afirmación sería falsa, ¿verdad, chicos? Número 3. Sus hablantes se caracterizan por ser bilingües coordinados. A ver, los hablantes de una variedad regional no se identifican por ser coordinados. Una variedad regional, en primer lugar, no tiene nada que ver con el bilingüismo, necesariamente. Yo puedo tener, como les digo, aquí a un hablante de Cajamarca, a un cajamarquino, con su dialecto, con su estilo de hablar, pero no necesariamente tiene que ser bilingüe. Simplemente es hablante de una lengua X, por ejemplo, puede ser del castellano o puede ser del quechua, y no necesariamente se distingue por ser bilingüe.
Y coordinado quiere decir que habla, comprende, domina esas dos lenguas. Por lo tanto, el enunciado también es falso. Mi clave correcta es la letra C. Pregunta número 2. ¿El quechua es una familia lingüística amerindia importante de Sudamérica? Sí, ¿verdad? Porque el quechua se habla en varios países, ya los mencioné, con todos los países limítrofes del Perú y también en Argentina. Señale cuáles constituyen sus dominios actuales. Entonces, rápidamente nos damos cuenta que en la letra A no podemos incluir a Venezuela, en la letra B no podemos hablar de Uruguay, en la C no podemos hablar de Panamá, en la E excluimos a Paraguay y Venezuela, pero en la D, Brasil, Ecuador y Bolivia usan el quechua, ¿correcto? La clave es la alternativa D. Pregunta número 5. Selecciona la alternativa que presenta la correlación adecuada entre ambas columnas. Pregunta 1. Conjunto de lenguas emparentadas. Muy bien, yo les mencioné hace unos minutos que una lengua emparentada es aquella que va a compartir rasgos fonéticos, fonológicos, un pasado común con otra lengua, probablemente porque provienen del mismo tronco, de la misma protolengua. A eso se le denomina familia lingüística, ¿no? Hay una relación. Por eso la palabra emparentadas es decisiva para involucrarlo con familia lingüística. 2. Lengua oficial de una nación. La lengua oficial de una nación viene a ser el idioma, ¿no? ¿Por qué? Porque posee un estatus, posee un privilegio, un reconocimiento político y social de una nación. 3. Persona que habla dos lenguas. Una persona que domina, se comunica a través de dos lenguas, comprende dos lenguas, recibe el nombre de bilingüe. 4. Variedad formal de la lengua. La variedad se le conoce como dialecto. Y dialecto estándar, ¿por qué? Porque es el uso, podríamos decir, correcto, adecuado y general de una lengua. Entonces 4 se relaciona con la letra D. La clave es la alternativa E. Pregunta 6. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, luego marque la alternativa correcta. 1. Algunas lenguas amerindias del Perú se hablan en otros países de América. Ese enunciado es verdadero. Por ejemplo, el quechua no solamente se habla en el Perú, se habla, como ya hemos visto, en varios países limítrofes. Igual ocurre con el aymara, que lo compartimos con Bolivia y Chile. Por lo tanto, el enunciado 1 es correcto. 2. Solo en Lima se usa mayoritariamente el castellano estándar. Únicamente en el Perú, únicamente en Lima se habla el castellano estándar. Falso. El castellano estándar no se habla en ninguna región específica, sino simplemente se da en el encuentro de dos hablantes que utilicen un mismo idioma para relacionarse. O sea, por ejemplo, tú, si te encuentras con alguien en Canadá que sea hispanohablante, con un mexicano que sea hispanohablante, para poder comunicarse, ambos van a utilizar el dialecto estándar. Si te encuentras con una persona que hable otro idioma, no va a haber comunicación. El estándar se escoge cuando tú quieres relacionarse con otra persona que hable tu mismo idioma, al margen del lugar, al margen de la cultura a la cual cada uno de ustedes pertenece. Entonces, este enunciado es falso. En el Perú se habla el castellano desde el siglo XVI. Muy bien. El castellano es una lengua que entró en nuestro país efectivamente desde el siglo XVI. Por lo tanto,
desde aproximadamente 1550. Es verdadero. 4. El multilingüismo del Perú genera bilingüismo. Claro, debido a esa variedad de lenguas que cohabitan en este país, es que ocurren fenómenos lingüísticos como el bilingüismo. Personas que hablan castellano y hablan quechua. Personas que hablan quechua y hablan también aymara. El enunciado también es verdadero. 5. Los peruanos son principalmente monolingües en lengua castellana. A ver, principalmente, ¿qué se entiende por eso? Que la mayoría de peruanos habla principalmente o en su mayoría la lengua castellana. Y eso es verdadero según los últimos censos. Por lo tanto, la clave correcta está en la alternativa E. Bien, ahora pasemos a revisar algunas preguntas que están relacionadas con el castellano. En el enunciado, los caballeros templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz roja dibujada en él. Las palabras subrayadas constituyen respectivamente préstamos lingüísticos de origen. A ver, la palabra caballero, caballeros, viene del latín caballarius. La segunda palabra, blanco, viene del germánico blanc. Y la palabra cruz viene del latín, asociada a la palabra cruz o crucis. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C. Pregunta número 4. Elija la alternativa cuya serie de palabras completa adecuadamente el siguiente párrafo. La del Perú, dice, la del Perú presenta mayor complejidad lingüística. ¿Cuál es el lugar, jóvenes, que presenta la mayor complejidad lingüística? La Amazonía, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí la Amazonía. ¿Debido a qué? Debido a que en su territorio se hablan más. ¿Qué se hablan más? ¿Por qué hay tanta complejidad lingüística en la selva? Porque se hablan muchas lenguas, ¿no? En la región se encuentra la lengua amerindia más hablada del Perú. ¿Cuál es la lengua amerindia que más se habla en el Perú? El quechua, ¿verdad? Es la lengua nativa que sobresale, destaca frente a otras lenguas amerindias del Perú. Entonces, estamos hablando de la región andina. Por lo tanto, la clave correcta, jóvenes, está en la letra B. Pregunta 7. Marque la alternativa que presente la correlación adecuada entre las palabras subrayadas y su procedencia. ¿Le agrada asistir a ver el ballet clásico? La palabra ballet es un galicismo. Como galicismo proviene del francés, ¿no? Entonces, la 1 la relacionamos con la E. 2. Antes de finalizar, el árbitro indicó corner. Corner es una palabra que proviene del inglés. Entonces, se identifica como un anglicismo. Es una palabra técnica, ¿no? En las jugadas o en el deporte del fútbol. 3. El estudio post-mortem fue muy revelador. El estudio post-mortem, como se dan cuenta por las terminaciones, por la M y por el prefijo, es una locución del latín. Por lo tanto, entonces la agrupamos como los latinismos. 4. El graffiti se remonta al Imperio Romano. Graffiti es una palabra del italiano que significa dibujo, ¿no? Arte. Entonces, 4 con C. Muy bien.
Y por último, la palabra ajedrez, el tablero de ajedrez tiene 64 casillas o escaques. Ajedrez es una palabra que proviene del árabe. Entonces, la clave correcta es la letra C. Pregunta número 8. Elija la alternativa donde aparecen nombres de lenguas amazónicas. A ver, lengua amazónica en la letra A sí es el machiguenga, también es el agoruna, pero no es el cauqui. El cauqui es una lengua andina de la familia Aru. En la B, Iñapari, Yamahuacasí, otra vez cauqui no. Nahua, Huambisa, sí, pero Aymara no lo es. Urarina, Candochi, quechua, no es el quechua. Yaminahua, Caxinahua y Quito. Las tres son lenguas amazónicas, así que como se han dado cuenta, tengo que buscar la alternativa en donde haya más cantidad o todas simplemente sean parte del mismo grupo lingüístico. La clave la E. Pregunta número 9. Lea los siguientes enunciados y elija la alternativa cuya serie presenta afirmaciones verdaderas acerca de la lengua española. 1. La lengua española evolucionó a partir del Sermo Vulgaris. El Sermo Vulgaris es la forma vulgar del latín, en realidad. Y efectivamente fue así. El castellano es el resultado de la influencia que dejaron los migrantes de Roma, ¿no?, de Italia, y que se dio debido a los sucesos históricos, a la presencia de los romanos en diferentes regiones. Entonces la 1 es verdadera. La número 2, el castellano es tan hablado como las lenguas amerindias del Perú. No, no es tan hablado como las lenguas amerindias, porque no tienen el mismo número de hablantes y no tiene la misma prevalencia de el castellano, así como una lengua amerindia, ¿no? Por ejemplo, el shipibo. El shipibo no es una lengua tan importante como el castellano, social y políticamente hablando. Ese enunciado es falso. 3. La mayoría de los súbditos del Imperio Romano empleaban el sermo eruditus. El sermo eruditus era la forma culta, era la forma correcta de la lengua. Y los súbditos, o sea, los trabajadores, los guerreros y los soldados, no utilizaban esa variación. Por lo tanto, es falso. ¿Está bien? 4. Isla de Pascua e Isla Canaria forman parte del área dialectal del español. Efectivamente, Isla de Pascua está ubicada frente a Chile. Islas Canarias es una región en donde también aquí en Sudamérica se utiliza el castellano. Por lo tanto, es verdadero. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 10. Lea el siguiente enunciado. 2 mujeres naturales del Alto Perené y vestidas con cushmas hablaban y una le decía a la otra: dime, mujer, ¿el tunchi rondaba tu peque-peque? Di. La expresión empleada hace referencia a. Como nos damos cuenta, la expresión empleada es la expresión que utilizan estas mujeres para comunicarse, el diálogo que se está dando entre ellas. Nos hemos dado cuenta que este castellano es de la zona de la selva, porque están mencionando aquí el Alto Perené, entonces es un dialecto regional, ¿verdad? En donde se utilizan palabras, un léxico distinto, ¿no? El tunchi, que es un ser maléfico en la selva, y peque-peque es un nombre que se utiliza para un medio de transporte acuático. En consecuencia, el contexto, el Alto Perené, el uso de palabras distintas en esta región nos hace entender que es una variedad del castellano. Por lo tanto, la clave correcta es la letra C. Pregunta número 11. Marque el enunciado expresado en un dialecto subestándar de la lengua española. ¿Qué significa, jóvenes, dialecto subestándar?
El subestándar significa una expresión informal, incorrecta, pertenece a una expresión inadecuada, en algunas ocasiones se lo puede catalogar así, de la lengua. Entonces, ¿cuál de todas estas alternativas presenta un error, un defecto, una variación informal? Letra A. Los pregones son los gritos, cantos o frases que vociferan los comerciantes anunciando sus mercaderías. Las palabras han sido empleadas con precisión y el significado es denotativo, por lo tanto, el dialecto es estándar. En la letra B dice, el origen del nombre de la calle Capón se remonta al siglo XVII, 200 años antes de que llegaran al Perú los primeros inmigrantes chinos. El dialecto, como nos hemos dado cuenta, también son dialecto formal. En la C, en la música vernácula no se puede separar la música del baile. Ambos se entrelazan y tienen recíprocas influencias. Muy bien, aquí tampoco hay un tema de redundancia. El lenguaje usado por el tema de la música es adecuado, es estándar. En la letra D, todos se apuntaron para googlear las referencias bibliográficas que recomendó el más del curso de Ciencias de la Informática. Muy bien, aquí sí notamos una expresión algo distinta. Se apuntaron, dice. Se apuntaron para googlear, es decir, participaron, se sumaron, se agruparon para hacer esto. Entonces, el término apuntarse no es que se van a anotar en un papel, no es un significado denotativo, es un significado connotativo, se da a entender otra cosa. Por otro lado, el extranjerismo googlear significa buscar, revisar una página de internet. Entonces, esa palabra de otra lengua tomada así en el castellano ya es subestándar. Y finalmente dice el que recomendó el más del curso. El más del curso es un significado totalmente connotativo, porque en un lenguaje informal, este enunciado, por ejemplo, se percibe que la expresión es muy juvenil, ¿no? Es de un lenguaje juvenil, es un sociolecto. El sociolecto es la diferencia de lenguaje empleada por algún rasgo o factor social. Este lenguaje debe ser de un joven, porque la expresión el más del curso quiere decir el más inteligente, ¿no? El hábil, ¿no? El sabido del curso. Y la letra E tenemos la mujer, a través de los siglos, siempre ha sido y seguirá siendo fuente de inspiración de poetas, pintores y trovadores. El enunciado también es formal. Por lo tanto, jóvenes, el dialecto subestándar se evidencia en la alternativa D. Pregunta número 12. Elige el enunciado expresado en dialecto estándar de la lengua española. A. Su salón de clases de Milagros tiene aire acondicionado. A ver, su salón, aquí vemos algo especial, ¿no? Hay un posesivo, dice su salón de clases de Milagros. Aquí hay un doble posesivo. Y esa expresión repetitiva, esa redundancia, es inadecuada en el dialecto estándar. Tenemos que buscar la expresión correcta, ¿verdad? La A es inadecuado. La B. Habían muchos zancudos por todas partes debido al clima. La palabra habían es un verbo impersonal y los verbos impersonales no se escriben en plural. Se escriben siempre en su forma invariable singular. Debió decir había. En la letra C tenemos, tomar algo ajeno es mucho más peor que pedir prestado. Es mucho más peor. Esa frase está incorrectamente formada. Basta con decir, tomar algo ajeno es mucho peor que pedir prestado, ¿no? Hay una palabra ahí redundante, una palabra que sobra, que es el adverbio de cantidad.
En la D tenemos, los pintores dejaron todos los departamentos bien bacán. Muy bien, dejaron, los pintores dejan los departamentos. Aquí tenemos una imprecisión léxica, por un lado, ¿no? La expresión debió ser otra, o emplear otro verbo, ¿no? Pintaron, ¿no? Arreglaron todos los departamentos, decoraron los departamentos, y la palabra bien bacán, la palabra bacán también es un lenguaje informal, es un sociolecto, porque es un término más usado por los jóvenes o adolescentes. En la letra E dice, en la Lima antigua se hallaban las tapadas limeñas. Muy bien. Las tapadas limeñas eran mujeres que se cubrían el rostro en la Lima antigua. Por lo tanto, esa expresión es adecuada. La clave correcta, jóvenes, sería la letra E. Bien, mis queridos alumnos, espero que esta información que ustedes el día de hoy han recibido sea de gran utilidad para ustedes. No se olviden de diferenciar con claridad cuáles son las lenguas habladas en el Perú, cuáles son las lenguas más importantes. El castellano, que es la lengua más hablada. El Perú se puede identificar como un país principalmente monolingüe en castellano, pero también se hablan lenguas amerindias. Las lenguas amerindias más importantes son el quechua, el aymara, el ashánica, el chipibo y el aguaruna. Hay lenguas amerindias, andinas, y hay lenguas amazónicas, ¿verdad? El castellano es una lengua que proviene de España, antiguamente llamada la península ibérica. Recuerden de que la península ibérica también fue una región en el pasado multilingüe y pluricultural. Se hablaban otras lenguas distintas del castellano. ¿Qué lenguas se hablaban en la península ibérica? El griego, se hablaba el celta, se hablaba el íbero, y de ahí recibe el nombre de península ibérica. Se hablaba el fenicio, el tartesio y el vasco. Estas lenguas son llamadas las lenguas prerrománicas, lenguas habladas antes del latín. Estas lenguas se extinguieron con la historia, con la evolución de la sociedad, pero una lengua no se dejó de hablar. ¿Cuál fue? El vasco. El vasco es una lengua que hasta el día de hoy se sigue hablando en la península ibérica. Y luego llega el latín, un latín que se impuso políticamente y militarmente en la región, y estos cambios, esta influencia dio frutos. A estas se las llama las lenguas de sustrato, las lenguas romance. Ahí surge en el norte de España, en Castilla, el castellano, y esta lengua empezó a expandirse en España, en la región norte y sur, sobre todo sur, y posteriormente toma, cuando ya la península toma el nombre de España, es que denominan a su lengua también el español. Es un español que viene a América y sigue recogiendo en su vocabulario distintas lenguas. En el caso del Perú, también esa lengua las lenguas son elementos vivos por los hablantes, que ha ido también recogiendo las costumbres y tradiciones de diferentes pueblos. Espero, jóvenes, que toda esta información sea suficiente y sea útil para ustedes, y en todo caso, si algo no quedó claro, por favor no duden en escribirme y hacerme sus consultas. Con todo gusto los voy a atender. Hasta la próxima.